Abran su Biblia en el Salmo 27. Salmo 27. Cuando les decía que Dios estaba en el asunto esta mañana, como siempre, Dios está en el asunto. Hoy vamos a hablar, ya hemos tocado este tema en algunas otras ocasiones, pero hoy eh, lo retomo nuevamente acerca de cómo vencer el miedo, cómo vencer el miedo. De repente, los hijos de Dios nos atemorizamos por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, y el miedo, que es una reacción natural del cuerpo. El miedo es un arco reflejo, es decir, es una respuesta a alguna situación extrema, y nuestro cuerpo, hermanos, cuando suceden cosas que nos asustan, nos espantan, todo, eh, nuestro cuerpo produce, segrega la llamada adrenalina. Entonces, cuando alguien lo asusta, que usted va caminando plácidamente por la calle y sin esperarlo le sale un perro, ¿qué le pasa a usted, hermano? ¿Qué le sucede? ¿No se desordena todo el cuerpo? ¿Verdad que sí se asusta uno y dice, de tal forma que se formuló, se creó, valga la redundancia, la creencia, hermano, cuando alguien se enferma, que dice es que el susto le cayó ¿dónde? Sobre todo los de 60 y más, que dice, oye, empezó a enflacar y empezó así, así, y es que le cayó el susto en el estómago. ¿Se acuerdan de eso? Y dice, es que le cayó el susto en el estómago. Pero el miedo, hermanos, es una respuesta natural del ser humano. De hecho, el miedo en ocasiones es hasta benéfico. ¿Por qué, hermano? Porque eso nos hace generar prudencia, cosas así. Los jóvenes son muy osados, hermano. Los jóvenes son muy intrépidos. Y los de 60 y más le pensamos ya para hacer las cosas, hermano. Pensamos para decir, no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Cuando uno estaba joven, ¿qué cosas no hacíamos de jóvenes, hermano? ¿Qué cosas no hacíamos de jóvenes? A ver, alguien que ya más o menos sea de mi edad, hermano, o más, y diga, cuando estaba yo chavo, hermano, no, hombre, hacía esto. A ver, alguien así rápido, así que se acuerde de algo. No, Eduardo, esa era nuestra vida de antes. Se fueron los jóvenes, pero yo les iba a decir cosas a los muchachos. Los muchachos desconocen muchas cosas, hermano, de lo que hacíamos antes. De muchos instrumentos no conocen. Yo me encontré con un joven, hermano, que no sabía cómo usar, ¿cómo se llama? El destapador. Fuimos a comer a una parte y nos dieron los refrescos así de esos de botella, hermano, y nos pusieron el destapador. Y el muchacho agarró la coca, el refresco y decía, ¿y este cómo se usa? Y el muchacho tiene 12, 13 años. No, ya entró a la prepa, ¿no? Algo así. Este, imagínate, esa edad no sabía cómo utilizar un abre cocas, destapador, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué más, hermano? ¿Qué hacíamos cuando estábamos chavos? Que hoy ni por equivocación lo haríamos, hermano. Jugar al burro bala, bueno, eso era medio divertido, ¿verdad? Que no quitaba que se caía uno y ahí, ¿verdad? Y cosas así. ¿Qué hacían, hermano, de chavos? Andar en los árboles, en las bardas, en las bardas. Yo me acuerdo que para bajarnos antes nos dormíamos en el techo, algunos nos dormíamos en el techo. Vamos a dormirnos en la placa y era una aventura dormir en la placa. Y entonces cuando nos queríamos bajar rápido de la placa, hermano, nos acostábamos a la orilla de la placa, nos agarramos así y nos echábamos la maroma, de tal manera que quedábamos colgados así de espaldas a la placa y ya nada más nos dejábamos caer. Hoy los kilos y las riumas no nos dejan, ¿verdad? Ni por asomo lo haríamos, pero uno piensa y dice, ¿cómo hacíamos eso? ¿Cómo hacíamos eso? ¿Verdad? Entonces, brincar de placa en placa, hermano, ¿verdad? Brincar el arroyo, nosotros vivíamos ahí a 3 pasos del arroyo del Topo Chico, hermano, y agarrar vuelo para brincar el arroyo, hermano, para brincar el arroyo. Entonces,
Cuando llovía, nos íbamos a la orilla del arroyo porque había muchos asentamientos humanos, gente que tenía sus viviendas, y yo cuando vivía recio, era un pasadero de cerdos, de estufas, de mesas, de silla que se las llevaba el agua, man. Y entonces uno iba, hermano, para agarrar cosas, decía, ay, ahí va un marranito, agarra el marrano. Y uno en su mente, hermano, andabas en la orilla del arroyo. No teníamos miedo. Se dice, doctora, usted me corrige si estoy mal. Se dice que en el desarrollo humano, man, el desarrollo de nuestro cerebro, esta parte de frente es la corteza prefrontal. Y aquí en la corteza prefrontal, ya lo he dicho en otras ocasiones, está una parte de nuestro cerebro que es el sistema límbico. Y esta parte del cerebro rige las emociones. Y entonces dice que esta, manos, que está aquí, la corteza prefrontal, es, eh, es uno de nuestros órganos que alcanza su madurez a la edad de los 28 años, hermano, a los 30 años. Alcanza la madurez esta parte del cerebro que rige las emociones, que rige la toma de decisiones y todo eso. Entonces, como no madura, normalmente los jóvenes somos así, no tenemos miedo, no alcanzamos a medir y tomamos decisiones emocionales, tomamos decisiones que tienen que ver con sentimientos y ese tipo de cosas. Ya cuando uno tiene 30 y más, que yo difiero porque algunos tienen 50 y no tomamos buenas decisiones, ¿no? Todavía somos muy inmaduros, pero se dice que por eso es que los muchachos toman decisiones así. Y entonces yo digo, hay mucha razón en lo que hacíamos de jóvenes, que no lo hacemos el día de hoy, porque hoy ya maduramos y no, eso es peligroso. No, eso es esto y eso es aquello. Bueno, eh, ¿por qué digo todo esto? Cuando hablamos del miedo, hermano, decía que el miedo es hasta incluso benéfico en ciertas situaciones, bajo ciertas cosas, pero el problema del miedo es que el miedo, dos cosas. Por un lado, nos paraliza, obstaculiza nuestro desarrollo como personas, pero también el miedo es una parte que en lo espiritual, y vamos a hablar de esas dos cosas, en lo espiritual impide el desarrollo del creyente. Hay creyentes que tienen miedo a todo. Hay creyentes que le tienen miedo al diablo, que le tienen miedo a hablar, que le tienen miedo a orar, que tienen miedo a... Y así hay creyentes que en todos lados ven el diablo. Y como en todos lados ven el diablo, pues se paralizan y dicen, no, 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 mi respeto, ¿verdad? Mi respeto. Dios es real, pero también el diablo es real. Enemigo natural de Dios es el diablo. Y entonces el diablo le va a hacer la batalla siempre a Dios y a quién, y a sus hijos y a sus escogidos. Y entonces el creyente pudiera pensar, hermano, ¿y entonces dónde quedo yo? Ayer tocamos un poquito ese tema, ¿no? Hablamos un poquito de ese tema. Yo estoy en contra, hermanos. Y yo respeto todas las opiniones y creo haber leído y creo haber estudiado, pero hay gente que dice, es que el diablo me atacó. Y el diablo me atacó. Y no, hoy tuve un ataque del diablo. Hoy tuve, sin duda alguna, ¿no? El diablo puede hacer todas sus artimañas que él quiera. De hecho, esa es su labor. Hoy iba a hablar de eso, pero yo creo que la próxima semana, si Dios nos presta vida, hablaremos de eso. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe en su carta a los Gálatas y dice, por lo demás, hermanos, dice que estemos firmes contra todas las acechanzas del enemigo. El diablo acecha. El diablo intenta desvirtuar todo lo que Dios hace. Si yo digo que el diablo me ataca a todas horas, me puede lastimar, me puede herir, me puede mortificar, me puede hacer esto, un razonamiento muy sencillo es, si el diablo hace todo eso, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está lo que Dios me ha prometido? Vayan al Salmo 27. Salmo 27. Lo tomamos como base y ahorita veremos otras citas bíblicas y voy a intentar ir rápido. El Salmo 27, versículo 1 al versículo 3. Dice el salmista, Jehová es mi luz y qué? Y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Para cuántos Jehová es su luz y es su salvación? ¿Para cuántos, hermano? Amén. En base a eso,
En base a que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿cuál es el resultado? ¿O cuál es el razonamiento? Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿qué dice el salmista? ¿De quién temeré? ¿De quién voy a tener miedo? Si Jehová es mi luz y es mi salvación, no tengo que tenerle miedo a nada. Digan amén, hermano. Dígale, no tengo miedo a nada. Usted tiene que salir de aquí sin miedo. Algunos tienen miedo a la noche, algunos tienen miedo a dormir con la luz apagada, algunos tienen miedo y no, es que yo tengo por costumbre. No, hay un cierto temor, ¿verdad? Gente que duerme con la luz prendida, gente que duerme así. Yo tengo que tener prendida una luz, hermano, porque me desespero. Dice el hermano Lupe, me voy a permitir, hermano, puesto que usted lo ha hecho público, el hermano Lupe se convirtió en febrero, enero del 21, ¿sí, verdad? Después de una crisis tremenda que ya andaba entregando el equipo, producto del COVID. Bueno, el COVID, hermano, gracias a Dios por el COVID. Pues mira, ¿de qué tienes? ¿Por qué dices eso, hermano? Enlutó a millones de hogares en todo el mundo. Sí, pero si no fuera por el COVID, este hombre no hubiera venido a Cristo. Es cuando cantamos y oramos y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No obstante, aunque este hombre exterior se va desgastando, el cuerpo se desgasta, el ser humano se desgasta y no obstante, el interior se va fortaleciendo. Fíjate qué paradoja, el exterior se desgasta, pero el interior ¿qué? Se fortalece, se renueva. Está hablando de la fe, hablando del alma, hablando del espíritu. Entonces, si no hubiera sido por el COVID, tal vez el hermano Lupe nos hubiera convertido. Tal vez hoy su vida fuera otra cosa. Sí, pero una mujer que estuvo orando durante una oración, ustedes mismos estuvieron orando, hermano, por hermano Lupe. Y entonces, pues Dios lo salva. Dios lo sana del COVID. Estuvo internado, ¿verdad? Estuvo internado y Dios lo saca del COVID, lo sana. Y entonces, hermano, llegó un martes aquí, ¿no? Un martes que teníamos antes el estudio, llegó y se sentó ahí en esta hermano Eduardo, hermana Gloria. Y entonces, con el paso del tiempo, el hermano agarró confianza y dijo, hermano, cuando yo vine la primera vez, yo quería salir corriendo. Yo tenía miedo, tenía temor a estar encerrado, ¿verdad? Eso decía usted, bueno, no lo ha testificado personalmente y con los varones. Yo tenía miedo, hermano, yo quería salir corriendo, ¿verdad? Por eso me sentaba cerca de la puerta, para que el loco ese que estaba predicando, y de repente decía algo que yo salía corriendo, ¿verdad? Yo salía corriendo. Y qué interesante, hermano. Hoy ya no lo sacamos de aquí. Hay veces que el tenor, hermano, vamos a cerrar, ¿verdad? Vamos a cerrar. Entonces, si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién yo voy a temer? Las circunstancias de la vida, enfermedad, crisis económica, financiera, moral, incluso espiritual, hermano, nos hacen tener miedo. Pero el salmista llega a esta reflexión y el punto de entrada es ese: tener firme quién es Dios para mí. Si es solamente una religión dominical, si es solamente un culto tradicional, si es solamente algo de herencia, si es solamente algo que me gusta y se siente bien, hablan chido, estaría bien, ¿verdad? Estaría bien, pero eso te va a servir nada más por minutos, por instantes. Cuando las situaciones o las crisis lleguen, si no tenemos firme quién es Dios para mí, ¿quién es Dios para mí? Vamos a fracasar y nos va a dar miedo cualquier cosa. Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando el creyente tiene firme quién es Dios para él, nada de lo que acontezca alrededor nos va a atemorizar. Jehová es mi luz y mi salvación. Y puesto que esa es mi roca, esa es mi ancla, esa es mi fe, ¿de quién voy a temer? Y si quieres saber más, dice el salmista, Jehová es la fortaleza de mi vida. El salmista no está hablando de una cuenta bancaria. El salmista no está hablando de un producto herbolario que nos da fuerza, vigor. No está hablando de una malteada de proteína. No está hablando de un licuado o un jugo de té verde por las mañanas. ¿Cuántos toman té verde por las mañanas? ¿Cuántos toman su licuado? ¿Nadie? ¿No? ¿Qué toman ustedes?
Pues y refresco de negro, no ande comiendo eso, ya por el amor de Dios, ¿verdad? Tómese un litro de agua en la mañana. Bueno, ese es otro asunto. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, es decir, si mi vida está cimentada en el poder de Dios, en la fuerza de Dios, ¿de quién me voy a atemorizar? ¿De quién me voy a atemorizar? Y luego habla de las vivencias personales. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Yo quiero que usted cheque esto, hermano. La gente que se acercó a mí con intenciones malas, con intenciones que nos llevan a angustia, dice él, mis angustiadores, gente que intenta angustiarme, gente que intenta hacerme la vida pesada. Dice, cuando ellos se juntaron contra mí, no vinieron solos, se juntaron y parece que las cosas vienen una tras otra. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y una cosa y otra y otra y otra. Bueno, eso se llaman angustiadores. Quieren llenarnos de angustia, hermano. Quieren llenarnos, cerrarnos el entendimiento, cegarnos. Y dice que ellos traen un propósito para comer mis carnes. En otras palabras, está diciendo, esos angustiadores vienen para destruirte. Vienen para destruirnos, iglesia. Y cuando vienen los angustiadores, si Jehová es mi luz y mi salvación, y si Jehová es la fortaleza de mi vida, va a suceder algo con esos angustiadores. Si Jehová no es mi luz, si Jehová no es mi fortaleza, si Jehová no es mi salvación, cuando los angustiadores vengan, me voy a deprimir, es más, hasta me voy a morir. Pero el salmista dice y da la base, si Jehová es mi luz y mi salvación, si Jehová es la fortaleza de mi vida, cuando vengan los angustiadores, ¿qué va a suceder con ellos, hermano? Van a topar en macizo, en duro. Dice, ellos van a caer, ellos van a caer. Diga, mis enemigos caen en el nombre de Jesús. No es porque tú estás, no. Caen en el nombre de Jesús. Dice, cuando vienen mis angustiadores, ellos tropiezan y caen. Tropiezan y caen. Y aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? Fíjate la idea que da el salmista, hermano, porque en la antigüedad una de las formas de pelear era pelear sin pelear. Es decir, el ejército, ¿qué hacía, hermano? Rodeaba la ciudad, rodeaba al reino que iban a atacar, lo rodeaban, ponían cerco alrededor de ellos para que entienda lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ponían un cerco alrededor, hermano, todo el ejército. Y estos de aquí, hermano, no podrían salir ni podían entrar. Nadie podía entrar. Se iban agotando los víveres, sigan agotando los víveres, se iban agotando los víveres hasta el grado tal, hermano, que la crisis llegaba a eso. Y entonces, sí, cuando estaban debilitados, cuando estaban sin comer, cuando traían hambre, cuando estaban angustiados, entonces sí el ejército entraba, hermano, y los derrotaba y los vencía. Pero era una tarea de semanas. Algunas duraban meses. Era la manera en que el ejército iba debilitando al ejército enemigo. Y entonces dice el salmista, hermano, aunque un ejército acampe contra mí, toma sentido ahora sí la frase, ¿no? Aunque el enemigo me rodee, aquí está crisis, aquí está, y el enemigo parece ser que no hay salida, mi corazón no va a temer. Y aunque ese ejército me declare la guerra, termina el salmista diciendo, yo estaré ¿qué? Confiado. Yo estaré confiado. Hay reacciones, hermanos, y emociones que están relacionadas o ligadas al miedo. Una es la angustia, otra es el pánico, otra es el horror o el terror, que ya vendría siendo un miedo muy intenso. Y entonces, ¿cuáles son los resultados inmediatos del miedo? ¿Cuáles son? Bueno, el miedo, hermanos, ya dijimos, todo lo que produce en nosotros hace que el cuerpo segregue adrenalina, ¿verdad? Una sustancia natural que está en nosotros. Algunos dicen que la adrenalina es buena,
Yo una vez leí un documental que se llamaba Adictos a la Adrenalina, gente que hacía cosas muy extremas, al grado tal de segregar tanta adrenalina que se hizo un vicio en ellos. Necesitaban estar haciendo cosas. Usted ve gente que brinca de un edificio a otro, allá de 20 pisos de altura, algunos han muerto, ¿verdad? Pero necesitan esa adrenalina. Entonces, le voy a hablar de al menos tres cosas así rápidas, hermano, de que sucede cuando el temor toma el control de nuestra vida y empezamos a ver resultados inmediatos que afectan nuestra vida espiritual y por ende afectan nuestras relaciones interpersonales. Cuando el miedo toma control del hombre, hermanos, o de la persona se paraliza. La persona, algunos llaman a esto, dice, se bloquea. ¿Ha oído eso? Oye, yo me bloqueé. De miedo me bloqueé. Ya no supe qué hacer. Si a alguien le ha pasado esto, bueno, sepa que Dios está hablando a su corazón. Repito, cuando el miedo toma el control de la persona, la persona o el hombre, la mujer, se paraliza. Vayan a Proverbios capítulo 29, en el versículo 25. Lo que dice el sabio con referencia a esto, con referencia al miedo. Cuando el miedo toma el control de nosotros, esto nos paraliza. Proverbios 29, en el versículo 25. ¿Qué dice ahí, hermano? El temor del hombre, ¿qué cosa? Pondrá lazo. Es decir, que el miedo nos impide movernos, el miedo nos impide ser nosotros o ser lo que Dios quiere que sea. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, ¿qué cosa? Mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué otra cosa es el miedo en nosotros, hermano? Cuando el miedo toma el control del hombre, hermano, no solamente se paraliza, el hombre se debilita, se debilita. Yo no sé si usted ha tratado con gente que tiene miedo, con gente que tiene temor a algo, con gente que tiene un pavor enorme. Hay gente que llega un momento en que es un temor exagerado. En el estudio psicológico de la mente humana se le llama fobia. De hecho, una definición de miedo es fobia. Tiene que ver con eso, la fobia. Ya estás hablando de un miedo extremo. Yo he conocido gente que le tiene miedo, pavor, fobia a las cucarachas, a las arañas. ¿Cuántos se paralizan cuando ven una araña? Una cucaracha. La vida de la persona cambia. Pues imagínate cuando ve al diablo. Imagínate toda esta parte. ¿Cuántos tienen fobias así, hermano? ¿Cuántos tienen miedos así? ¿Cómo se vence el miedo, hermano? O bueno, eso lo vamos a ver al final. No le adelanto, ¿verdad? Pero los que se identifican con eso sabrán esta parte. Y le estoy diciendo que la Biblia habla de todo esto. Vayan a Job capítulo 4. Job capítulo 4 en el versículo 14. Versículo 14 y versículo 15. Dijimos no solamente que el miedo, hermanos, o el terror, hace que el hombre se paralice, sino que el miedo y el temor hace también que el hombre se debilite, se vaya debilitando. Ya están en Job capítulo 14, perdón, capítulo 4, versículo 14 y versículo 15. ¿Alguien lo quiere leer así fuerte y claro? ¿De pronto has sentido eso, man? Este se llama Elifaz. Dice ahí el libro de Job, Elifaz Tamanita. Fueron a visitar a Job. Usted recuerda a Job cómo estaba con toda la problemática que tenía Job y comienzan a hablar de sus experiencias y Job dice, Elifaz dice que vio qué cosa, hermanos, vio un espíritu, ¿qué más? ¿Qué dice ahí? Me sobrevino
Dos cosas. ¿Qué cosas, hermano? Un espanto y un temblor. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todo mi cuerpo. Cuando habla de huesos, hermano, el esqueleto es la base del ser humano, es el cuerpo, ¿verdad? Es lo que hace que el cuerpo funcione. Obviamente está cubierto de músculos, tendones, arterias, todas las cosas esas. Pero la base es el esqueleto, lo que se puso ahí afuera, esa es la base, es el esqueleto, ¿no? Es lo que sostiene todo lo demás. Bueno, para que tengan idea de lo que está diciendo Elifaz, dice que me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y no solamente eso, él vio pasar un espíritu, o tal vez se figuró ver pasar un espíritu, y cuando vio pasar ese espíritu por delante de mí, ¿qué sucedió? Hizo que cuando de ahí surge la expresión, hermano, o pudiéramos pensar, que dice, no, hombre, me tiene con los pelos de punta. ¿Verdad que sí ha oído esa expresión, hermano? Y quiere decir, no, hombre, mira, te platico y mira cómo se pone la piel, hermano. ¿Cuántos han sentido eso? Bueno, cuando eso sucede, ya dijimos que una de las cosas es paralizar, la segunda cosa es debilitar. Dice Elifaz, dice, oye, vino esto sobre mí y todo mi ser se estremeció. Y yo le voy a decir algo, el enemigo, hermanos, el enemigo natural de nuestras almas tiene como propósito arruinar nuestra vida. Y en muchas personas le ha funcionado al infundir temor, al infundirles miedo, en la medida en que nosotros, los creyentes o el ser humano, nos dejemos dominar por el temor, por el miedo, va a ser una herramienta poderosa que el enemigo tiene para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Ahora pudiéramos pensar, ahora vamos a algunas causas del miedo, algunas posibles causas del miedo. ¿Por qué tenemos miedo, man? Por ejemplo, hay gente que dice, yo le tengo miedo a los perros. ¿Por qué? Porque un día un perro me mordió. Y mira aquí y enseña, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Por qué le tienes miedo a esto? Porque un día esto sucedió. ¿Por qué un día? Entonces, pudiera decirse, hay justificante para tener miedo. Y le repito, el miedo en sí no es malo. Cuando hay un miedo extremo, cuando hay un miedo que paraliza, cuando hay un miedo que debilita, ¿quién le tiene miedo a las inyecciones, hermano? ¿Por qué le tiene miedo a las inyecciones? Fíjese, la doctora le tiene miedo a las inyecciones. ¿Verdad? Tiene miedo a las inyecciones, ¿por qué? Porque ya algo sucedió, o algo te platicaron, o algo viste. Y yo conozco gente, hombre, conozco, por decir, en el medio, ¿verdad? Que a mí me gusta, conozco luchadores, hermano, que tú los ves y tipos así, esto y lo otro, y que matan a medio mundo, ¿verdad? Y son más rudos que no se dejan inyectar, man. Están ahí con la inyección, están ahí grite y grite, ahí con la inyección, se pegan más fuerte y le sacan sangre, pero a la hora de ponerse una inyección, ahí están llorando, ¿verdad? Bueno, existen algunos factores, hermanos, que originan el temor en nuestra vida, y cuando estos factores se presentan en nosotros, hermano, tiene repercusiones en las que nosotros, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros emprendemos, en lo que nosotros participamos, pero repito, el miedo, hermanos, o el temor o el terror es una herramienta que el enemigo puede utilizar para controlarnos, porque ya dijimos que el miedo paraliza, dijimos que el miedo debilita. Y si yo me quedo ahí, hermano, paralizado y debilitado, va a ser una herramienta que el enemigo va a utilizar para destruir mi vida y destruir la vida que nos rodea. ¿Por qué pudiéramos tener miedo? Bueno, la falta de fe y confianza en Dios. Una de las causas principales en que nosotros o en que nace el miedo en nosotros. En la Biblia hay un relato bíblico, hermanos, en el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 26, cuando los discípulos en compañía de Jesús van navegando, van en una barca, y la Biblia, el relato bíblico dice que de repente, de manera repentina, se desató una tormenta y los discípulos están atemorizados, los discípulos están llenos de miedo.
Y mientras ellos están llenos de miedo, ahí el relato bíblico dice que Jesús está, ¿lo ha leído usted? Jesús está dormido. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre Jesús y los discípulos? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el que le tiene miedo a las cucarachas y el que no le tiene miedo a las cucarachas? Lo que quiero que usted entienda esta parte, hermano, es que nosotros debemos tener control sobre las emociones, sobre los sentimientos. Y el miedo es una emoción. El miedo es un sentimiento que puede generar, hermanos, ya lo dijimos, por cuanto debilita y por cuanto el miedo paraliza, se puede crear, hermanos, pudiéramos llamarle así, una dependencia a eso, hermano, que me va a impedir que yo pueda desarrollar. ¿Por qué sucede eso? Por falta de fe y confianza en Dios. Si ya dijimos que Jehová es la luz y la salvación de mi vida, ¿de quién debo tener miedo, hermano? Es como cuando te peleabas en la escuela, ¿verdad? Te peleabas en la escuela o alguien te quería pegar, ¿qué era lo que hacías? ¿Le hablabas a tu hermano mayor o al grandote del salón? Y luego ibas con el grandote del salón, ibas, ándale, ahora sí. ¿Cuánto les pasó a eso, hermano? Pues ándale, a ver si es cierto. Ibas confiado. Entonces el creyente debe tener esa fe y esa confianza en Dios. ¿Alguna otra causa del miedo? Cuando contemplamos exageradamente la situación. Cuando contemplamos exageradamente la situación. Llega el recibo de la luz. Ave María Purísima. Llega el recibo de la luz, hermano. Y cuando tú lo ves, ¿qué dices? Ves el recibo de la luz ay, no sé qué voy a hacer, no, hombre, no sé, no sé, ¿no? Y luego, ¿verdad? Gilberto, llegó el recibo, y ahí vas pobre marido, ya llegó el recibo de luz, y te dije, y mira, no sé cómo le vamos a hacer, ¿qué estás haciendo, man? Estás contemplando exageradamente la situación, a ver, tranquilo. Dice mi pastor Joel Susaya, que tomar decisiones con el estómago caliente, es coloquialmente o así más técnicamente, dice tomar decisiones viscerales, tomar decisiones con las vísceras, no es correcto, ¿no? Siempre es mejor que se enfríen las cosas, analizar todo y a ver, ahora sí qué está sucediendo. Entonces, la contemplación exagerada de las circunstancias y las condiciones que nos rodean. Ya me dijeron que tengo cáncer. No, esto no tiene remedio. No. Me voy a morir. Ya, muchacho, júntame a los muchachos. Me voy. Espérate, tranquilo. Puede que te dé cáncer, sí. Pero si Dios es mi luz y mi salvación, Dios va a estar conmigo. Y hablamos que el cuerpo se desgasta, hermano, y se va a desgastar de muchas maneras. Y la enfermedad puede ser una forma de desgaste de nuestro cuerpo. La muerte, hermanos, es parte de la vida. No sé si me entendió. La muerte es parte de la vida. Todos nos vamos a morir. Nadie dijo amén. A ver los de atrás. Todos nos vamos a morir. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera. Lo único seguro que tiene una persona al nacer es la muerte. No sabes si va a ser ingeniero, abogado, pordiosero, alcohólico, drogadicto. No sabes nada de él. De un bebé que recién lo cargas en brazos. Cuando él nace, no sabes qué va a hacer. Pero lo único que sabes es que va a morir. Esa es la única seguridad que tienes. Entonces el creyente tiene que mentalizarse para esto. Nos vamos a morir. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos sobre los demás? Pablo dice en su carta, su primera carta a los tesalonicenses, hermano, dice, cuando alguien muere, dice, no lloren como los que no tienen esperanza. Mire la diferencia. No lloren como los que no tienen esperanza. No está diciendo que no lloremos, hermano. Pablo está diciendo, llora si quieres. Llora. El llorar también es un sentimiento, es una parte de nuestro cuerpo. Dice, pero no llores como los que no tienen esperanza. Tú sí tienes una esperanza, que si mueres en Cristo, en el día postrero vas a resucitar. Y luego Pablo lo reafirma cuando dice, ¿verdad?
que todos los muertos en Cristo resucitarán primero, que los que han muerto en Cristo solamente duermen esperando la llamada que sucederá a través de la trompeta que sonará, y los muertos en Cristo serán resucitados. Dice, serán arrebatados con el Señor. Dice, ellos van a resucitar primero. Qué privilegio, hermano. Los que han muerto en Cristo son los primeros que van a resucitar de entre las tumbas. Dicen los llamados testigos de Jehová, y yo concuerdo con ellos, son tumbas conmemorativas, solamente están ahí de paso, están recordando algo. Algún día esas tumbas se van a abrir y los que murieron, hermano, van a resucitar, aleluya, dice Pablo. Y si nosotros estamos vivos para ese entonces, dice, seremos arrebatados, y juntamente con ellos, con los muertos que están resucitando, dice, vamos a recibir a Cristo allá en las nubes, aleluya. Esa es la esperanza de la iglesia, hermano. Amén. Y esto es mejor que sacarte la lotería y el premio del TEG y sacarte la moto que quieres. No, hombre, hermano, esto no tiene comparación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la causa del miedo, dijimos, la falta de fe y confianza en Dios. La otra cosa, contemplar exageradamente las circunstancias que nos rodean. En el libro de Números, en el capítulo 13, solamente le doy la cita y usted anótela. En el versículo 31 hay un episodio que la mayoría conoce, cuando Moisés envía a espiar a 12 personas la tierra que Dios les había prometido. Comisiona a 12 personas de lo mejorcito, gente de lo mejor que había ahí en ese momento. Los envía a espiar la tierra que Dios les había prometido. Cuando regresan traen un informe desagradable, 10 de ellos. Y 2 de ellos, Josué y Caleb, ¿verdad?, traen otro informe. Pero ellos, los 10, dijeron, efectivamente la tierra cumple lo que Dios dijo. Es decir, Dios dijo que era una tierra de abundancia donde fluía leche y miel. Es decir, que produce fruto en abundancia. Dice, mire, trajeron unos racimos de uva, así, hermano, racimotes de uva. Dijeron, esto fue lo que encontramos allá, ¿verdad? Y había diversas cosas. Entonces, sí es cierto, sí es tierra de abundancia. Lo que no nos gustó es que había allí gigantes. Había allí gigantes. Y luego el concepto, la contemplación exagerada de las cosas. ¿Cuánto medirían los gigantes? No sabemos cuánto medirían, ¿verdad? Goliat medía alrededor de 3 metros. Entonces, no sabemos cuánto medían esos gigantes, pero el concepto personal, la contemplación exagerada de las cosas. Dice, vimos ahí gigantes, eran enormes. No vamos a poder luchar contra ellos. Es más, nosotros, si nos paramos a un lado de ellos, dice, nosotros parecíamos cucarachas al lado de ellos, parecíamos langostas ahí a un lado de ellos. Yo siempre he dicho, pues, ¿cuándo platicaste con los gigantes? Pero era un concepto que ellos sabían. No, si nos comparamos con ellos, no, nunca los vamos a poder vencer, nunca los vamos a poder derrotar, nunca, nunca, nunca. Contemplaron exageradamente las circunstancias. ¿Qué Dios les había dicho? Esa tierra es suya, esa tierra es suya, ¿verdad? Volvemos al primer punto. El miedo viene por no confiar en Dios, por la falta de fe, por la falta de confianza. Hermano, es que mi hijo no cambia. Hermano, es que la situación no, sigue igual, es más, sigue hasta peor. No desmayes. Sigue orando. Que el miedo no se apodere de ti. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Termino diciéndoles, ¿cómo liberarnos del miedo? ¿Cómo nosotros podemos librarnos del miedo? La principal manera que nosotros podemos liberarnos, no hay una receta mágica, es decir, como en los 80s, 90s, cuando se empezaron a escribir libros acerca del Espíritu Santo, pasos para recibir el Espíritu Santo. No hay modelos para recibir el Espíritu Santo. El modelo bíblico es mantenernos en oración y en comunión con Dios, y el Espíritu Santo viene y se derrama sobre la vida de la persona. Muchas veces voy a un curso, ¿para qué? Para recibir el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se recibe por gracia, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pudiera haber metodologías y cosas así que ayudan, que coadyuvan y todo, pero hermano, el Espíritu Santo se recibe por gracia. Entonces, ¿cómo librarnos del miedo? No es un método que dice, déjame hacer esto, déjame ahí lo que dijo el pastor. No, 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 hermano. Es solamente un consejo bíblico en el cual nosotros podemos deshacernos del miedo. Cosas que te sirven porque uno las ha vivido. Le platico una experiencia personal para sellar esto.
Cuando yo era niño, hermanos, no hace mucho de eso, en la casa donde vivíamos eran 2 cuartos de 4x4. Ya se platicaba esto. Un cuarto tenía techo completo y el otro cuarto tenía la mitad del techo, láminas viejas, que de repente se goteaban y cosas así. Un día papá pudo poner todo el techo completo y lo puso, man. Y entonces, cuando terminó papá de poner el techo, volteó así, dijo, ahora sí, que se venga el agua. Porque siempre que llovía, man, pues nos mojábamos, tenía que andar moviendo cosas así, así, así. Y láminas nuevas, barrotes nuevos y todo eso, solamente se puso y dijo, mañana lo amarro. Pues está bien. Y papá se paró así, dijo, ahora sí que llueva. ¿Qué creen? Se vino el agua. Se vino el agua con aire, hermano. No, hombre, un aire de esos bonitos, hermano. ¿Te acuerdas, Laura? Y entonces empezó el aironazo y empezó la lluvia. Y cada vez que venía, empezó el techo a hacer esto, man. Empezó el techo a levantarse ahí y se levantaba, se levantaba. Y luego llegaba momentos en que el techo se levantaba más, hermano. Y entonces nos subimos a la cama y está colgada mi mamá y está así, y mi hermana, la mayor, estamos colgados, hermano, del techo y así. Y todo el techo, para que el techo no se volara, hermano. Entonces llegó papá de aquí para allá y buscando dónde amarrar y buscando esto, que papá dijo, ya, hombre, ya, déjenlo. Y si se va a ir, que se vaya, vamos. Pues sí, dicho y hecho, man, se soltó el techo y se voló y todo, hermano, se rompió los cables ahí afuera no, me hizo corto y todos ahí. Imagínate el susto, hermano. Se mojó la tele sonda, hermano, la tele que en aquel entonces tenía control remoto, un cable que le conectabas y te ibas el cable desde allá y acá tenía la Z de sonda y nada más le subías, le bajabas y le apagabas. Ese era el control remoto, ¿verdad? No sé qué de años estoy hablando, ¿verdad? Pero estaba yo joven, estaba niño. Bueno, cada vez que llovía, ¿dónde crees que estábamos viendo? ¿Dónde crees que estaban puestos mis ojos así finitos, así como de chino, verdad? Que casi no se ven. ¿Dónde crees que estaban puestos mis ojos? Cada vez que llovía, man, estaba viendo en el techo, man, viendo a ver si no se levantaba el techo. Y ahí estamos, asustados, man, asustados. Bueno, yo no sé si Laura estaba asustada, yo estaba asustado, viendo el techo, a ver si se mueve el techo y viendo a ver dónde corremos para escondernos, hermano, porque esto se va a poner feo. El temor nos paraliza, man, y el temor nos domina de por vida, ¿verdad? Cuando ya más reciente, ahora de adulto, decir, "Ah, es que ya estaba niño, ahora de adulto, man, con el asunto del COVID y toda la situación que pasó, personalmente. Cada vez que alguien se enfermaba del COVID, man, yo me angustiaba tremendamente. Yo me escondía para llorar. Yo me escondía para llorar. Mi esposa era la que me brindaba fortaleza, man, pero yo me escondía para llorar. Oye, tiene COVID. Hasta por algunos de ustedes lloraba. Cuando decían, tiene COVID, el hermano tal, tiene. No, señor. ¿Sabes qué pensaba yo? ¿Qué crees que pensaba? Se va a morir. Se va a morir porque yo casi me moría y los demás casi se morían y los demás se murieron y todo eso, man. Y cuando pensaba eso, man, yo me atemorizaba. El pastor no puede tener miedo. ¿Cómo el pastor se va a parar aquí al frente y decir, no tengo miedo? ¿Cómo presento yo esa imagen a ustedes? ¿Y ustedes qué van a pensar de mí al decir eso? ¿Qué van a pensar? Oye, pues sí es el que me va a fortalecer, es el que viene y ora por mí, es el que viene. ¿Qué tan importante es que todos seamos fuertes, hermano? Que todos tengamos bien claro que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación para no atemorizarnos y fortalecernos los unos a los otros. Gracias a Dios por el grupo de oración porque no nos vemos, pero ahí te digo, ora por mí, hermano. Yo les digo, hermanos, a la iglesia, conéctense al grupo de oración. Si alguien no está en el grupo de oración, que es todos los lunes a las 9 de la noche, acérquese con Noemí para que le anote su número y el día lunes que suene la alarma para unirse, únase en oración, para estar orando los unos por los otros. El más débil sostiene el más fuerte sostiene al más débil. De eso se trata la oración. No es un programa de decir, quiere tener ocupada la iglesia. No, hermano. Son áreas específicas en donde la iglesia necesita ser fortalecida a través de la oración, en donde los matrimonios necesitan consolidarse
de manera firme, de manera sólida, porque si algo está sufriendo la sociedad actual, son problemáticas en los matrimonios. ¿Y qué sucede? Tomamos decisiones personales, decisiones que tienen que ver con las circunstancias que estoy viviendo. Pero ¿cuándo fui a Dios a preguntarle si eso era lo que Él quería? Por eso la oración nos va a ayudar a poder nosotros desarrollar nuestra confianza en Dios. De esa manera nosotros vamos a poder enfrentar el miedo, ¿no? Vamos a poder enfrentarlo y a poder vencerlo. Repito, el miedo es algo natural que viene a todo ser humano. Lo no natural es que el miedo se apodere de nosotros y la gente tenga miedo a salir a la calle y la gente tenga miedo a hacer algo por el temor a lo que va a pasar. Pero en esta mañana somos libres de todo temor al sentar las bases bíblicas o recordarlas las que ya lo conocemos. Necesitamos desarrollar nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos desarrollar el amor por la palabra de Dios. Muchas veces vamos primero, inmediato, con el terapeuta, con el consejero, con el psicólogo. Oye, ¿cómo ves esta situación? No es malo, no es malo. Qué bueno que están esas ayudas. Pero ¿a dónde tenemos que ir primero? A la palabra de Dios. Hoy algunos estamos recordando a leer la palabra de Dios en este Salmo 27 que Jehová es dos cosas principales, mi luz y mi salvación. Y si seguimos leyendo, encuentro que Jehová es mi fortaleza. No es tu capacidad, no es nuestra apariencia física, no es mi cartera, no es mi cuenta de banco, no es mis posesiones, es mi fortaleza el Señor. Y si eso está bien sólido en nosotros, cuando vengan los angustiadores, el recibo de la luz, el recibo del gas, los problemas de los hijos, los problemas de la familia, los problemas del trabajo, los problemas matrimoniales, cuando vengan los angustiadores, yo voy a estar confiado, yo voy a estar firme, porque cuando vengan todos esos angustiadores, que dice la Biblia, van a tropezar, van a caer. Entonces, terminamos diciendo, cuando desarrollamos un amor por la palabra de Dios. Escuche, por la palabra de Dios. Yo no quiero que usted el domingo vaya o la siguiente semana vaya o entre semana testifique de lo que dijo el pastor. Yo quiero que usted vaya a la Biblia y usted lo encuentre en la Biblia y usted forje su propio criterio en base a lo que yo le estoy compartiendo hoy. Porque yo pudiera estar aquí, hable y hable y hable y hable, y es solo eso, hablar. Yo digo que soy muy hablador, ¿verdad? Porque hablo mucho, ¿verdad? Pero la palabra de Dios debe ser la base en cada corazón, en cada corazón. Es que como dijo el pastor, no es como dijo el pastor, es como dice la palabra de Dios, porque el pastor algún día le va a fallar. Y entonces si usted pone su fortaleza en el pastor, usted también se va a venir a pique. No, ponga su fortaleza en la palabra de Dios. Pues yo le estoy diciendo la palabra de Dios, no mi concepto personal. La palabra de Dios, cuando nosotros desarrollamos un amor por la palabra, nos va a hacer vencer el temor, nos va a hacer vencer todas las cosas, nos va a hacer vencer las circunstancias. Muchas veces no van a cambiar las circunstancias. Sí sabe eso, ¿eh? Que las circunstancias no van a cambiar. El miércoles veíamos con los varones hebreos. El hermano Lupe nos compartió el asunto de la fe y vimos el libro de Hebreos donde están los héroes de la fe. ¿Qué decir de Moisés? ¿Qué decir de Noé? De Abraham, que todos por la fe hicieron esto y esto. Okay. ¿Alguien ha leído la parte final del capítulo de los héroes de la fe? ¿Alguien la ha leído? ¿De quién habla? ¿De quién habla? De hombres que nunca vieron lo que Dios les había prometido. Es más, dice que algunos murieron de maneras horrendas. Dice que las viudas recibieron los cuerpos de sus esposos. Algunos fueron aserrados, otros fueron decapitados, otros fueron maltratados, otros fueron perseguidos. Y luego dice el escritor, y no vieron lo prometido. Pero si seguimos leyendo, dice que su fe nunca se debilitó.
Hebreos 11. Su fe nunca se debilitó. Y dice el escritor, todos ellos son nuestros testigos de lo que nosotros estamos haciendo hoy. Puede que la situación no cambie, hermano. Puede que la situación no cambie. Pero si nuestra confianza está en Dios, si nuestra fe está bien cimentada en su palabra, vamos a ser inamovibles, no vamos a tener miedo. Termino leyendo Salmo 112. Vamos todos al Salmo 112. Todos, 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 por favor, te tengo buenas noticias. Digan amén. Gracias por las buenas noticias. Salmo 112. Y con eso, con esas buenas noticias terminamos. Cuando lo tenga, usted va a decir amén. Salmos 112. Espero no. Quiero tenerlo yo también aquí. ¿Ya lo tiene? Salmo 112. Todos tienen Salmo 112. Si alguien tiene Biblia, júntese con alguien que tiene Biblia. O ábrala en el celular. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será ¿qué? Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz. ¿A quiénes? Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Versículo 7. Dígalo fuerte. Amén. Voltea a verme. Las malas noticias tocan las puertas de nuestra vida. ¿A alguien le ha llegado una mala noticia? ¿A alguien le ha llegado una mala noticia? Y tan mala fue la mala noticia que hoy tiene miedo responder las noticias que le llegan. No tendrá temor. Está hablando del hombre bienaventurado. Está hablando del hombre que teme a Jehová. Dice, no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué no va a tener temor de malas noticias? Porque su corazón está ¿qué? Está firme. ¿Y qué más dice? Su corazón está firme y confiado en quién, hermano. Entonces, ¿ves cuál es la mejor manera de vencer el miedo? ¿Cuál es la mejor manera de vencer el temor? No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Mira lo que dice versículo 8. Asegurado está su corazón. Aleluya. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Qué más dice? ¿Qué va a hacer el enemigo? ¿Qué va a hacer el enemigo cuando quiera venir y ponerte miedo en tu mente, en tu corazón? Y vea que estás inamovible. Y vea que tu confianza está en Dios. Y vea que tú no tienes miedo.
porque Jehová es tu luz y tu salvación. ¿Qué va a hacer el enemigo, hermano? Se va a retorcer del coraje, dice ahí, va a crujir los dientes. ¿Sí tienes idea de lo que es esto, hermano? La gente cuando se enoja, hermano, ¿qué hace? ¿Verdad que sí? Muerde como si... Bueno, eso es lo que va a hacer el enemigo, hermano, porque no te pudo vencer. ¿Porque eres muy bueno? No, porque tienes al que ya lo venció en la cruz del Calvario. Así es que en esta mañana, los que tienen miedo de algo, de alguna situación, ya dijimos, enfermedades, problemas, circunstancias, que su corazón esté firme hoy en la palabra de Dios. Te recuerdo que Jehová es tu luz y tu salvación. Jehová es tu luz y tu salvación. Así que esta mañana, más, póngase de pie y vamos a orar en el nombre de Jesús. De repente el enemigo utiliza esto, hermanos. Y entonces hay un espíritu que tiene el poder y la autoridad para gobernar esa área. Algunos le llaman espíritu de miedo, espíritu de terror, espíritu de temor. Pero en esta mañana tenemos las bases bíblicas para decirle al enemigo, me has querido meter miedo, te he hecho caso, y me ha atemorizado. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, no tienes parte ni suerte. Al menos tengo dos argumentos muy sencillos, pero son bíblicos. Salmo 27 y Salmo 112. El Salmo 27, Jehová es mi luz. Eso tú le vas a decir al diablo. Estos son mis argumentos. No la predica el pastor. Mi argumento es la palabra de Dios. Así es que en esta mañana toma autoridad, porque el miedo te está paralizando a ti, no a mí. Tu miedo es tuyo. El miedo mío es mío. Cada quien va a orar por y reprender ese espíritu de temor que el enemigo ha estado utilizando para poder mantenernos ahí, hermanos. Ahí, ahí, ahí. Si alguien quiere venir al altar, puede hacerlo, puede hacerlo. En el nombre de Jesús. Cierre sus ojos y vamos a orar, hermano. Vamos a orar.